al aire. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Emiliano García. Ya nos hemos conocido en otra oportunidad. Eh, Tengo hoy día el agrado de presentar la segunda charla de este ciclo constituyente, de Chile Constituyente, que estamos organizando como Fundación Jaime Guzmán, y presentar a un gran profesor, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el profesor José Ignacio Martínez Estay, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, que ha publicado muchos artículos de distintas materias en su vasta experiencia académica, eh, y que hoy día nos viene a hablar sobre cómo debe ser una constitución. En definitiva, esta quizás es una pregunta un poco abierta, quizás tiene implicancias, diversas implicancias que abordan temas distintos, pero en concreto lo que nosotros queremos es tratar de, por un lado, introducir a esto lo que es la teoría constitucional, el derecho político, etcétera, y también ir adoptando cuáles son las posiciones para, digamos, tener una mejor constitución o desarrollar de mejor manera un debate constitucional que cada día más, de aquí al 25 de octubre, está más vigente y parece que avanza con mayor fuerza. Eh, un dato antes, nosotros vamos a habilitar, abajo aparece, en el Zoom aparece una sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahí y nosotros después, cuando termine la exposición del profesor, nosotros habilitamos el micrófono para que las puedan hacer al aire. Así que nada más que decir, darle las gracias y la bienvenida al profesor José Ignacio, y lo dejo desde ahora, es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, un gusto estar con ustedes en esta mañana pandémica de viernes, hablando sobre una temática que es muy, muy interesante porque está vinculada con un tema que, siendo de aquellos temas que a mí me gusta mucho, que es la teoría constitucional, por diversas razones, en lo que dice relación con la investigación propiamente tal, uno desarrolla como menos, ¿no? La teoría constitucional queda como en un segundo plano y circunstancias como las que estamos viviendo le está dando un nuevo impulso a la necesidad de preocuparse de estas temáticas que son de las que vamos a tratar de hablar durante esta sesión. Bueno, ¿qué debe tener una constitución? ¿Cómo debe ser una constitución? Esta es una pregunta que tiene que estar precedida por una aclaración. Esta aclaración supone necesariamente representarse que una constitución, un sistema constitucional, tiene ciertos supuestos. La teoría de la constitución, el constitucionalismo, nos muestra, nos enseña que este nació en el ámbito cultural o en un ámbito cultural determinado. Un ámbito cultural, político, filosófico, jurídico determinado. Es el de la cultura occidental. Por eso descansa, como se dice aquí en esta lámina, el constitucionalismo descansa, digo, en ciertas concepciones muy claras, muy específicas respecto de lo que es la política, lo que es la comunidad política, lo que es el derecho, lo que son los derechos. En último término, descansa el constitucionalismo, y es un supuesto, por tanto, una determinada visión antropológica del ser humano, el propio de esta tradición que podríamos denominar judeo, greco, cristiano, romana, en una especie como de frase larga y rimbombante, pero que me parece que bastante interesante, ¿no? Esta lámina que ustedes ven, de alguna manera representa esto que les estoy comentando, ¿no? En esta lámina de más abajo, Platón y Aristóteles, ¿no? En esa pintura maravillosa que es la escuela de Atenas, ¿no? Ahí es donde arranca toda nuestra tradición. Pero también el constitucionalismo se vincula muy, muy especialmente con esta figura de este señor que está acá en el campus de la Universidad de Salamanca, el padre Francisco Suárez, y la Escuela de Salamanca, y todo ese pensamiento, ese desarrollo filosófico, político, jurídico, desde luego, del tratamiento que había que darle a los nuevos súbditos del Reino de España en América. Y esta figura de este señor que está ahí tan serio, ¿verdad?,
que es John Locke. De alguna manera está amalgamado en estas tres figuras, en estas tres láminas, esto que les acabo de comentar, ¿no? Ideas determinadas respecto de lo que es la política. La política como una actividad humana, una actividad libre, una actividad que nos enseña necesariamente la distinción entre lo público y lo privado. La política se encarga de lo público, deja a un lado lo privado. La política como una actividad, por ser libre e impredecible, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Concepciones del derecho que emanan precisamente de esta forma de ver las cosas, ¿no? El derecho entendido, desde luego, no como la decisión de que tiene poder, ¿no? Bajo la fórmula de leyes, normas, en fin, ¿no? También, desde luego, ¿no? Pero no solamente eso. El derecho visto también como una necesidad de respetar ciertas reglas que están implícitas en la naturaleza humana, ¿no? Una concepción que va más allá de una visión positiva o positivista del derecho. Y todo esto en medio de lo que se denomina la comunidad política, ¿no? Algo que no ha existido desde siempre, que existe solo a partir precisamente de la política, que a su vez surgió con estos señores, ¿no? La política surgió como una actividad humana con los griegos. Y todo eso, además, sumado al cristianismo, permite además sumarle un factor fundamental, supuesto también del constitucionalismo, que no es ni más ni menos que la dignidad humana y los derechos, ¿no? Esos derechos inherentes y consustanciales al ser humano. Todos estos son, digo, supuestos del constitucionalismo. Estas concepciones, estas formas de entender la política, el derecho, los derechos, la comunidad política, en fin, estas concepciones son las que están detrás precisamente de los orígenes del derecho constitucional, ¿no? De los primeros textos constitucionales, ¿no? De este documento que ustedes ven a la derecha, que es el Bill of Rights inglés de 1689, ¿no? El primer documento propiamente constitucional, seguido de estos documentos maravillosos, ¿verdad?, que han trascendido los tiempos y siguen vigentes, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Constitución norteamericana, ¿no? El derecho constitucional, sobre la base de estos supuestos, surge en el siglo XVII en Inglaterra y se desarrolla con posterioridad en Estados Unidos. Fíjense que hemos dicho que para entender el derecho constitucional y el constitucionalismo es fundamental comprender que estos, el derecho constitucional y el constitucionalismo, surgieron sobre la base de ciertos supuestos, ¿no?, los que acabamos de mencionar. Y precisamente son esos supuestos los que están plasmados de alguna manera, descritos en un lenguaje fantástico, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya frase que vamos a leer es, si uno lo tradujera a el lenguaje de lo políticamente correcto, no precisamente correcto, ¿no? Escuchen, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Y después sigue, ¿no? Y entre estos están la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Y sigue esta Declaración de Independencia demostrándonos con bastante claridad cuáles son estos fantásticos supuestos del derecho constitucional y de la Constitución. Bueno, dicho eso, en esta lámina ustedes pueden ver a dos señores muy circunspectos, ¿verdad?, muy serios, que de alguna forma representan ellos, a través de su obra y de su pensamiento, aquello en contra de lo cual nació el constitucionalismo y el derecho constitucional. Jean Baudin, con un libro francés, un libro que se llama Los 6 libros de la República, y este señor que está a su derecha, Thomas Hobbes, con el Leviatán. Son los dos grandes teóricos de la soberanía y son los grandes teóricos de esa doctrina, la soberanía, que es en contra de la cual nació el derecho constitucional. Esta doctrina, la soberanía, vino a romper lo que era la tradición cultural previa a su nacimiento. Una tradición cultural que en el ámbito medieval estaba impregnada de la idea de que el universo entero estaba regido por el derecho. Como ustedes saben,
La doctrina de la soberanía, planteada por estos dos teóricos, supuso una ruptura con esa tradición previa. Supuso la idea, entre otras cosas, fíjense, desde el punto de vista jurídico, que el derecho estaba monopolizado por el poder. En otros términos, el derecho era lo que el poder determinaba. La doctrina de la soberanía es la que está detrás del origen de una forma de comunidad política que no había existido hasta ese entonces, el Estado. El Estado que en una primera conformación adopta esa forma que se denominó el absolutismo, ¿no? El poder encarnado en una persona, y que más tarde, con la Revolución Francesa, se despersonaliza sin dejar de ser Estado y sin dejar de haber soberanía a través de aquello que se denomina el Estado-Nación. La Constitución nació en contra de estos supuestos, y en lo jurídico, como les acababa de mencionar, nació en contra de esta idea del monopolio de la producción jurídica, nació en contra de la idea del monopolio del derecho y desde luego de la concentración total del poder. Bien, desde ese punto de vista, es fácil, ¿no? Empezar a responder ya esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es una constitución? ¿Qué es una constitución? Bueno, si uno se pone a pensar en lo que les acabo de mencionar, es fácil entender el por qué una constitución es un límite al poder. Eso es una constitución. Es un límite al poder por medio del derecho. Y esa idea de limitar el poder por medio del derecho no es porque sí, es con una finalidad precisa, ¿no? El límite al poder por medio del derecho es lo que permite garantizar ciertos derechos y ciertas libertades que son inherentes al ser humano. Por ende, la Constitución, como ya lo hemos dicho, y lo vamos a reiterar, la Constitución nació en contra de la idea de soberanía, nació en contra de la idea de Estado, si se pone uno a pensar ya más finamente. Bueno, y el constitucionalismo y la Constitución, como su instrumento fundamental, se valen de tres herramientas que son indispensables y fundamentales para poder lograr el cumplimiento de sus objetivos, los objetivos del derecho constitucional y de la Constitución, o sea, esta idea de limitación al poder. ¿Cuáles son esas tres herramientas de las cuales se vale el constitucionalismo para poder conseguir el límite al poder? Estas que ustedes ven en la parte de abajo de la presentación, ¿verdad? El imperio del derecho, o rule of law en su versión original, también conocido más modernamente como Estado de Derecho, la separación de poderes, el principio de separación de poderes, y la democracia representativa. Esas son las tres herramientas, los tres caminos con los cuales cuenta el derecho constitucional para poder cumplir con su objetivo de limitación del poder. El imperio del derecho. Acuérdense que son tres vías, ¿verdad? Tres instrumentos. Vamos a empezar a analizar el imperio del derecho. Esto es lo que se denomina el rule of law. ¿Qué significa esta idea de imperio del derecho sin la cual uno no podría entender el derecho constitucional? Bueno, esto que está aquí, ¿verdad? Supone el imperio del derecho el sometimiento pleno del poder al derecho. Eso es. Esto implica necesariamente que el derecho tiene que estar y está por sobre el poder. Lo especifica, lo limita. Y si las cosas son así, esto implica necesariamente que el derecho está por sobre el Estado, ¿no? Como encarnación precisamente del poder. Una consecuencia de esta afirmación, de aquello en lo que consiste el imperio del derecho, es esto que sigue a continuación, ¿no? Necesariamente, en esta visión, el derecho no puede reducirse a la voluntad del poder. Necesariamente, el derecho, al estar por sobre el poder, al estar por sobre el Estado, en último término, no puede, por tanto, ser reducido solo a normas, que son la máxima manifestación de la voluntad jurídica de quien ejerce poder. Como ustedes comprenderán, no estamos diciendo acá de que el derecho no tenga nada que ver con las normas. Lo que estamos diciendo
es que el imperio del derecho se opone a una visión reduccionista del derecho que entiende que el derecho es solo normas, es decir, solo prescripciones obligatorias de conducta emanadas del Estado. Eso es contrario al imperio del derecho. Bueno, en cuanto a norma, la Constitución, porque la Constitución es una norma en la mayor parte de los países del mundo, en Chile, por ejemplo, es una norma, incluso tiene la forma de un código, ¿verdad? En cuanto a norma, la Constitución es norma suprema. Como es límite, como la Constitución es límite, la Constitución está por sobre las leyes, está por sobre los decretos, los reglamentos, en fin, ¿no? Pero ojo, aquí hay algo interesante. Lo propio del imperio del derecho no implica que la Constitución sea la cúspide del derecho, no implica que la Constitución sea la última fuente de la juridicidad, solo implica que la Constitución en cuanto a norma es la cúspide de las normas, no del derecho. De alguna manera, en la Constitución, como texto, se encarna la idea de el derecho por sobre el poder. Pero esa encarnación, esa representación, no implica, si quieren esto después lo podemos aclarar durante la ronda de preguntas, no implica, bajo ningún respecto, que la Constitución sea ella el derecho. Es una representación del derecho, que es una cosa distinta, ¿no? En parte ella también es derecho, es norma, y en cuanto a norma está por sobre el resto de las normas. Eso es lo propio de esto que denominamos la supremacía constitucional. Pero hay un segundo elemento, una segunda herramienta de la que se vale el constitucionalismo para cumplir con sus fines. Esa segunda herramienta es un principio que fue esbozado por primera vez por este señor que ustedes ven acá a la derecha, con esa cara también tan seria, que es John Locke, en un libro trascendental como lo fue y como lo es hasta el día de hoy, el segundo tratado sobre el gobierno civil. Desarrollada esta teoría de Locke más tarde, casi un siglo después, por el barón de Montesquieu, este otro señor que parece que va de perfil, ¿verdad? En ese otro libro conocidísimo por todos, que es el espíritu de las leyes. Se debe a ellos la idea de que en el sistema constitucional, para que éste funcione, su constatación los llevó a entender que había que entender que siendo el poder en sí mismo indivisible, sus funciones sí pueden distribuir entre distintos órganos, a efecto de que entre estos, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, se aplique una lógica mecanicista muy propia del siglo XVIII, la idea de los frenos y contrapesos. De manera tal, como decía Montesquieu, que el poder frene al poder, ¿no? Esa es la idea que está detrás de esta segunda herramienta, de este segundo instrumento del que se vale el derecho constitucional para conseguir sus fines específicos, que son los de la limitación al poder. Es muy importante, aquí me voy a detener muy brevemente, en cómo esta idea de la separación de poderes se vincula con algo que es una decisión trascendental que tiene que tomar un sistema constitucional en algún momento. No existe una sola forma de concebir la separación de poderes. Existen varias formas de entender y de encarnar o plasmar en un texto constitucional la separación de poderes. Lo que pasa es que lo que sí o sí tiene que existir es separación de poderes. La forma, bueno, dependerá. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto de las formas? Nos estamos refiriendo a esto que se denomina las formas de gobierno. La manera concreta en que en un sistema constitucional se manifiesta la separación de poderes es a través de esto que se denomina las formas de gobierno. ¿Y cómo se determinan las formas de gobierno? Se determinan, surgen, a través de la relación, o a partir de la relación que existe entre los poderes políticos, a través de la relación que apunta y se enfoca en cómo surge el poder político y cómo se relaciona el poder político entre ellos. Eso es lo que lleva a distinguir entre tres formas de separación, perdón, de formas de gobierno, ¿no? El parlamentarismo, que es la forma original, que es la que va de la mano, por así decirlo, con el nacimiento del derecho constitucional, que está representado en esta lámina, que es una foto de la Cámara de los Comunes, ¿no?, en Inglaterra. El presidencialismo, que es, por así decirlo, la segunda forma inventada por el constitucionalismo para encarnar esta idea de la separación de poderes. Curiosamente,
el presidencialismo surge justamente en Estados Unidos, ¿verdad? El heredero de la cultura inglesa. Y más recientemente, mucho más recientemente, en el siglo XX, una forma híbrida de relación entre los poderes políticos, representado en esta foto del general de Gaulle, con la constitución de la Quinta República Francesa, que da origen a una nueva forma de gobierno híbrida que se denominan los semipresidencialismos. Cualquiera sea la forma que se adopte específica de gobierno, lo que está claro es que todas estas formas de gobierno son ni más ni menos que encarnación de la idea de separación de poderes. Bueno, recapitulando, hemos hablado de que el imperio del derecho, la separación de poderes son herramientas, instrumentos a través de los cuales el derecho constitucional y la Constitución consigue sus fines. Y hay una tercera herramienta recogida por el derecho constitucional, que es la democracia. Pero no cualquier democracia, la democracia representativa. Específicamente, la democracia representativa es la tercera vía a través de la cual, el tercer instrumento a través del cual el derecho constitucional consigue sus fines, ¿no? En esta lámina ustedes pueden ver ahí a dos grandes figuras emblemáticas del constitucionalismo, del Estado de Derecho y de la democracia, con unas frases, ¿verdad?, que ustedes pueden ahí ver, que son muy conocidas y que efectivamente fueron pronunciadas por cada uno de ellos, ¿no? La democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y esta frase de Churchill, del gran Winston Churchill, de que al parecer, siendo la democracia el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes, ¿verdad? Bueno, esta base, ¿no?, sobre la que se constituye, se da origen al constitucionalismo, tiene un objetivo, ¿no? La idea de limitación del poder, que es la que se consigue a través del imperio del derecho, de la separación de poderes y la democracia, no es porque sí. Todo esto es fundamentalmente para garantizar y proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas, ¿no? Es decir, la suma de imperio del derecho, separación de poderes y democracia es la que conduce precisamente a la protección de los derechos y de las libertades de las personas. Pero ojo, de los derechos y libertades de las personas, entendidas estas, los derechos y las libertades, como inmunidades frente al poder, como ámbitos irreductibles, ¿no?, frente a los cuales el poder no puede actuar, ámbitos intraspasables. En ese sentido es que se entendían los derechos y para lo cual nació el derecho constitucional. La Carta Magna de 1215, que es un documento preconstitucional, estaría, por así decirlo, en la prehistoria del derecho constitucional, es un primer atisbo de esa idea de límites, ¿no?, de esa idea de límites frente al poder. Límites emanados de la propia naturaleza del ser humano, ¿no?, y que fueron plasmados tan maravillosamente, tan poéticamente, si se quiere, en ese documento que es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en todo caso hay que decirlo, tenía más bien una connotación filosófica política más que jurídica, y de allí también entonces probablemente el fracaso de los ideales y de los postulados revolucionarios con posterioridad. En esta lámina vamos a tratar de resumir esto que ustedes ven acá, ¿no? Un sistema constitucional que tiene estos supuestos que hemos señalado, que apunta a un objetivo que es el de la protección de los derechos y libertades, como ya lo acabamos de mencionar, para que sea exitoso, de verdad, para que funcione, más allá de la cantidad de artículos o capítulos que tenga esa Constitución, más allá de quiénes lo hayan redactado y cómo lo redactaron, el sistema constitucional exitoso descansa o debe descansar necesariamente, o sea, sí o sí, en base a lo que acá denominamos un sólido acuerdo de mínimos. Un sólido acuerdo de mínimos. Esto que se denomina el acuerdo en lo fundamental. Acá seguimos a mi maestro, el profesor Pereira Menó. Un sólido acuerdo en lo fundamental. Y ese acuerdo es respecto de aquí, porque claro, está muy bien decir acuerdo en lo fundamental. Bueno, pero ¿qué es lo fundamental? Bueno, lo que acabamos de mencionar. Todo esto que hemos estado tratando de explicar en estos breves minutos. Eso es el acuerdo en lo fundamental, ¿no? No debe caber duda
dentro del sistema constitucional que el poder debe estar limitado por el derecho y que el derecho está por sobre el poder. Eso es lo propio del imperio del derecho. Si esto se pone en duda, el sistema constitucional nace dañado. Si esto en algún momento en el curso de la historia del sistema constitucional se resquebraja, bueno, está en peligro el sistema constitucional. Lo mismo con la idea de la separación de poderes. Nadie podría pretender que existiese un auténtico sistema constitucional sin que hubiese una distribución de funciones entre distintos órganos del Estado, independientemente de cuál sea la forma de gobierno que uno quisiera asumir. No hay sistema constitucional sin democracia, ¿no? Y la democracia occidental, la democracia representativa, la democracia sin calificativos, ni democracias populares, ni democracias directas, ni democracias asambleísticas, no, 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 democracia representativa. Eso es lo propio del sistema constitucional. Y en esto no debe caber dudas. Esto es parte del acuerdo en lo fundamental. Y desde luego, la idea de que existen unos derechos, unas libertades, unas inmunidades intraspasables por parte del poder. Sobre esta base, en el resto, viva la libertad, ¿no? Formará parte del juego político, la determinación de cómo nos vamos a conducir en cada momento histórico. Pero esto no puede ser puesto en duda. ¿Y cómo no puede ser puesto en duda? Esto forma parte de lo que yo denomino la buena fe constitucional. O sea, este sólido acuerdo es, de alguna manera, manifestado jurídicamente a través de un principio que traspasa las fronteras de cada uno de los ámbitos o ramas del derecho y que en el caso del derecho constitucional se llama la buena fe constitucional. Hay que actuar precisamente no solo predicando la creencia en el imperio del derecho, la separación de poderes, la democracia y los derechos, sino que también actuando en consecuencia. Eso es buena fe. Es lo que los alemanes llaman lealtad constitucional. En el actual debate constitucional hay muchas veces una idea, creo yo, errada, por supuesto, que es la que puede hacernos creer o pensar de que una nueva constitución sería una especie como de renacer, una especie como de la refundación o fundación de una nueva comunidad política. Bueno, nada más lejos de la realidad. El sistema constitucional chileno es un sistema que históricamente ha tenido distintas representaciones, como ustedes pueden ver en esta lámina. Constituciones que van desde el ensayo constitucional de 1811, que tenía bastante poco de constitución, pero ya pasando desde 1818 en adelante, cuando ya éramos un país independiente, con la Constitución de 1818, que ya tenía rasgos propios y característicos de una constitución, siguiendo por los textos un poco frustrantes y fallidos del 22, del 26 y del 28, y ya después con una constitución que al cabo de muy poco tiempo desde nuestra independencia, como ustedes pueden ver, encarna en gran medida una parte importante de estos valores que son los propios del derecho constitucional, la Constitución del 33. Que termina, bueno, de la manera que ustedes ya saben, con el régimen parlamentario que va del año 1891 a 1925, año en que surge precisamente la Constitución de 1925, que fue reemplazada después del golpe de Estado por la Constitución actualmente vigente, que por lo demás es una Constitución que es muy distinta, la actualmente vigente, de la que entró en vigor el año 1981. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque ¿qué debe tener una constitución? Que es la pregunta que nos convoca en esta charla. ¿Qué debe tener una constitución? Bueno, si esta pregunta la hacemos a propósito del debate constitucional chileno, lo que uno tendría que decir es que necesariamente una constitución, una futura hipotética constitución chilena, no puede pasar por alto de que en Chile, por lo que acabamos de ver recién, existe una tradición constitucional. Entonces, esta idea de una especie como de constitución como un pacto refundacional en que se parte de cero, en que nadie sabe de qué estamos hablando, la verdad es que es un craso error. No solamente es un craso error teórico, sino que además es la negación
de la evidencia histórica y empírica. Hay una serie de cualidades, de características del sistema constitucional chileno, de la tradición constitucional chilena, que nos lleva más o menos a entender de que en Chile precisamente hay constantes constitucionales. En primer lugar, Chile, desde la independencia, siempre ha sido una república, con un sistema democrático representativo. Ustedes me dirán, bueno, democracia representativa en 1818 hasta 1833, incluso la verdad es que era discutible. Sí, discutible. Pero como en todos los países del mundo que han asumido el sistema democrático, la democracia se ha ido impregnando a lo largo del tiempo de una serie de perfecciones que permiten que hoy en día tengamos en Chile un sistema republicano y democrático representativo, sin ninguna duda, con participación de todos los ciudadanos en paridad de condiciones. Bueno, eso es parte de nuestra tradición constitucional. La forma de gobierno presidencialista. Bueno, Chile desde 1818 en adelante ha sido una república presidencialista. La excepción es el periodo de la denominada república parlamentaria, ¿no? Ese pseudo-parlamentarismo o semipresidencialismo que tuvimos en ese periodo, que fue, desde luego, un periodo oscuro de nuestra historia, ¿no? Que termina, o que comienza, como ustedes ya saben, con una guerra civil sangrienta. Chile ha sido fundamentalmente un país presidencialista. Nuestra forma de comunidad política, salvo ese intento frustrado de las leyes federales de 1826, Chile ha sido fundamentalmente un país, una forma de comunidad política como Estado unitario. Esto no significa necesariamente de que uno no pueda o no deba abrirse a algunas formas de perfeccionamiento de la forma de Estado, ¿no? A una profundización, por ejemplo, de la descentralización, que en la actualidad es una descentralización meramente administrativa, quizá por la propia estructura del país, ¿verdad? Pero Chile ha sido un estado unitario. Desde 1818, desde la Constitución del 18, todas las constituciones han incluido derechos y libertades. Esto es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. O sea, fíjense, elementos que nosotros decimos que forman parte de los supuestos del derecho constitucional, uno los ve presentes en esta tradición constitucional chilena. Y desde 1833, es decir, ya desde hace mucho tiempo, esta idea de imperio del derecho, esta idea de la supremacía de la Constitución, encuentra una encarnación muy importante a través de un principio que se incluyó por primera vez en la Constitución del 33 y que de allí en adelante ha permanecido en los dos textos constitucionales posteriores, la del 25 y la actual, que es el denominado principio de juridicidad, ¿no? Para los leguleyos que nos escuchan, principio de juridicidad que está encarnado en la actualidad en el artículo 7 de la Constitución, ¿verdad? Eso arranca en la Constitución del 33, en el artículo 163, si no recuerdo mal, de la Constitución del 33. Eso forma parte de nuestra tradición constitucional. La idea es el sometimiento del poder del Estado al derecho en su ser y en su obrar, que es lo propio del principio de juridicidad. Desde 1925, es decir, de la Constitución actual, se instaura también en Chile, y forma parte de nuestra tradición constitucional, la idea de control de constitucionalidad. La Constitución del 25 por primera vez incluyó como competencia de los tribunales de justicia, de la Corte Suprema en concreto, la idea de control de las leyes a través del recurso de inaplicabilidad que era de competencia de la Corte Suprema, ¿no? Y la reforma de la Constitución del 25 del año 70 introdujo algo que fue pedido a gritos por los presidentes de la República a contar del presidente Alessandri en adelante y desde luego el presidente Frei, la introducción de un tribunal constitucional. Eso es muy importante. Bueno, y desde luego también forma parte de nuestra tradición constitucional, junto con esa idea de reconocimiento de derechos, una serie de acciones judiciales de tutela y de protección de los derechos y libertades que incluso con la Constitución actualmente vigente, sufrieron una ampliación importante, un fortalecimiento a través de la introducción del recurso de protección y del recurso de amparo en el sistema constitucional chileno. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo abordar el debate acerca de un nuevo texto constitucional, ¿no? Yo creo que lo podríamos resumir en una pregunta, que es ¿qué no debería tener una constitución, ¿no? ¿Qué no debería tener una constitución? Por tanto, ¿en qué tentación nosotros no debiéramos caer? Y yo creo que eso lo
lo podríamos resumir en 3 afirmaciones. Un nuevo texto constitucional no debe incluir nada que ponga en peligro los supuestos del constitucionalismo, porque precisamente, si eso ocurriese, estaríamos poniendo en riesgo el sistema constitucional. El sistema constitucional estaría naciendo de alguna manera viciado o con una carga genética que haría que en algún momento ese sistema constitucional se enferme gravemente. Por lo mismo, pareciera que no es sensato que en un sistema constitucional nos pongamos demasiado ocurrentes. No es sensato, tomando en consideración la tradición constitucional, que hagamos experimentos, cosas nuevas, cosas inexistentes, incluso, por ejemplo, en el ámbito del constitucionalismo comparado. Desde luego eso sería nefasto, ¿no? Y desde luego también lo que yo no haría es incluir dentro de un nuevo texto constitucional experiencias que, siendo experimentos ya en otros países, han demostrado ser experimentos absolutamente frustrados. Por ejemplo, los propios de esto que se denomina el neoconstitucionalismo latinoamericano, ¿no? Yo creo que eso sería, desde luego, no solamente contrario a los supuestos del constitucionalismo, sino que también sería aplicar en Chile recetas y experimentos que en otros países ya han sido un fracaso. Y por último, en lo que no tampoco podemos ceder, y esto es una posición doctrinaria, desde luego, académica, es que no puede caerse en la tentación de transformar a la Constitución en una especie como de texto o de programa ideológico, ¿no? O una especie como de plan, como se señala en esta lámina, un plan de política social detallado. Las constituciones no son eso, no nacieron para eso, y desde luego en gran medida dependerá de nosotros, en la consulta de octubre o cuando se lleve adelante esta consulta, el que podamos obtener un nuevo texto constitucional, si esa es la decisión del pueblo, que se amolde, ¿verdad?, a esto que hemos señalado en esta presentación, o, si aquello no ocurriera, probablemente enjuiciásemos el actual sistema constitucional a efecto de un perfeccionamiento frente a la crisis que estamos viviendo, sobre la base también de estas mismas ideas. Bien, me callo porque yo me había comprometido a hablar más o menos esto de un poquito más de media hora, y me parece, Emiliano, que ahora vamos a las preguntas, ¿verdad? Así es, ahora muy agradecido por la presentación, excelente, muy clara y pedagógica. Hay un par de preguntas, voy a comenzar yo, voy a tomar mi privilegio dado que soy el moderador. Una pregunta muy sencilla, pero que yo creo que mucha gente quizás no conoce cuál es la razón de ser, en el fondo, de por qué debe ser una democracia representativa y no, por ejemplo, una democracia directa. En el entendido que finalmente digamos, el sujeto, lo importante es precisamente que sea una democracia, ¿ya? Lo demás son una especie de modalidades que podrían variar, contextos históricos, qué sé yo, pero ¿por qué debe ser, a su juicio, una democracia representativa? Muy bien. Bueno, vamos a ver. El nacimiento de la democracia tiene unas circunstancias bien peculiares, ¿no? Circunstancias históricas peculiares. Grecia, la Grecia antigua, la polis. Y esa primera circunstancia determina de que de lo que estamos hablando allí es una comunidad política pequeñita, muy pequeñita, la polis. Y una comunidad política además que no solamente era geográficamente pequeña, sino que también poblacionalmente pequeña. Y además de eso, era una comunidad política en donde no todos participaban en política. De manera tal que la política nace en esas circunstancias bajo la fórmula de un sistema democrático directo, porque precisamente, dadas las circunstancias poblacionales, geográficas, en fin, quienes podían tomar parte en la discusión política podían decidir también, ¿no? Eran circunstancias muy peculiares las que permitieron aquello. Sin embargo, nuestras sociedades de masas y las comunidades políticas en la actualidad distan mucho de ese modelo original. Y como la historia lo ha demostrado, el sucumbir a la tentación de la democracia directa, lo que supone fundamentalmente es caer probablemente en las manos de quienes mejor se organizan y quienes más vociferan, ¿verdad? Y eso transforma, o puede llegar a transformar al sistema democrático en una especie de captura de parte de quienes pretenden llevar adelante sus decisiones, sus visiones, a costa precisamente del diálogo y del razonamiento,
basándose fundamentalmente en esto, ¿no? La vociferación, el grito, en fin, ¿no? Los sistemas democráticos afrontan hoy en día una gran dificultad. La democracia, desde luego, está en crisis, eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero probablemente la peor solución en la que uno pudiera pensar es que esas fisuras que muestra el sistema democrático se traduzca en la instauración de un sistema en donde quienes representan, entre comillas, sean ni más ni menos que una especie como de altavoces de la calle, una especie como de altavoces de quienes vociferan, de quienes más gritan o de quienes más violentamente quieren imponer sus decisiones. Yo diría que ese fundamentalmente es el gran problema o la gran dificultad que tiene un sistema de democracia representativa, ¿no? Perdón, de democracia directa. Ahora, ojo, ¿eh? Esto no significa de que en un sistema democrático uno representativo pueda abrir algunas vías para la consulta y la participación directa de los ciudadanos, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, hay sistemas democráticos constitucionales impecables que usan la herramienta de la consulta y la intervención popular directa para que el pueblo también pueda eventualmente decidir. Habrá que discutirlo y habrá que ver con pinzas, ¿verdad?, cuáles son los sistemas a los cuales nos estamos refiriendo. Me refiero fundamentalmente a, por ejemplo, eventualmente la ampliación de las consultas ciudadanas, los plebiscitos, o las meras consultas, los referéndums, o también la posibilidad de abrirse a la iniciativa legislativa popular en determinadas circunstancias y con determinados requisitos. Son mecanismos que pueden venir a complementar un sistema que está siendo atacado por quienes no creen en él, porque también no nos engañemos, para defender la democracia hay que ser demócrata. Perfecto, muchas gracias, profesor. Tenemos unas preguntas del público. La primera persona es Felipe Ross. Vamos a habilitar el micrófono para que la pueda hacer directamente. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente, Felipe. Profesor, muchas gracias. Le quería preguntar, dando esto que mencionó esto de la buena fe constitucional, y dando por hecho que la buena fe constitucional un poco se perdió en Chile, algunos han sugerido que convendría adoptar, ¿no es cierto?, esto que llaman una constitución mínima, o incluso prescindir de una constitución. Yo le quería preguntar si usted ve como aconsejable un sistema así para Chile, considerando que no venimos de una larga tradición de derecho constitucional, donde, ¿no es cierto?, la jurisprudencia es la forma más alta del derecho, se va moldando, ¿no es cierto?, en tradición milenaria, quizá la costumbre, y eso, claro, no requiere de un texto constitucional, pero no contando con ese elemento, ¿sería para Chile recomendable una constitución de esa características? Muy bien, Felipe. Yo creo que, de acuerdo a lo que estamos escuchando, pero también constatando lo que ha sido nuestra trayectoria constitucional históricamente hablando, yo creo que uno puede perfectamente apostar porque esa idea de una constitución de mínimos, bien, sea tal, se encarne, pero esos mínimos son los que acabamos de mencionar, tienen que estar sí o sí. Es decir, una constitución de mínimos, si la entendemos como lo que hemos comentado, con un sólido acuerdo en lo fundamental respecto de aquellos puntos que son intransables, bueno, a mí no me parece que sea algo malo, ¿no?, en sí mismo. Porque mientras estos mínimos irreductibles sean sólidos, el sistema constitucional va a funcionar. Lo que pasa es que si nosotros apostamos por un sistema constitucional maximalista en una dirección o en otra, vamos a probablemente permanecer con una dificultad dentro del sistema constitucional, que tarde o temprano va a volver a estallar. Entonces, respondiendo muy derechamente a tu pregunta, yo creo que desde luego tenemos que contar con una constitución, ¿no? O sea, nadie apuesta por no contar con una constitución. Y de lo que se trata es más bien de que esa constitución sea el reflejo de un acuerdo sólido en aquellos aspectos que son indispensables y que, como decía también en la presentación, sí o sí tienen que estar dentro de un sistema constitucional. Que encarne esa idea y en la que todos debiéramos creer de que el poder tiene que estar limitado por el derecho, de que el derecho no puede estar, por tanto, controlado por el poder, de que tiene que haber una separación de poderes efectiva, de que tiene que haber un sistema democrático que opere sobre la base de que las decisiones se adoptan con lealtad. Y todo eso
con miras a que se garanticen esos ámbitos de inmunidad de las personas, ¿verdad? El resto, desde luego, debiera quedar entregado, creo yo, al diálogo democrático político, ¿no? Al sano diálogo democrático político. Bueno, muchas gracias, profesor. Tenemos una tercera pregunta de Macarena Acevedo, que le habilitamos el micrófono para que pueda hacerla. Hola, Macarena. ¿me escuchan? Sí, adelante, Macarena. Buenos días, profesor. Hola. Le quiero hacer una pregunta. Es que en esta discusión que ha habido de la Constitución y todo, la gente, o sea, las personas alegan que tienen coros muy altos para ser reformada. ¿Eso es bueno para que la Constitución sea duradera, estable? ¿Y hay otros países que la tengan igual así o eso no es como tan importante? Muy bien. Mira, Macarena, los sistemas constitucionales más sólidos, en teoría, debieran ser aquellos en que la Constitución es capaz de defenderse porque el pueblo la defiende, porque el pueblo cree en ella. Entonces te voy a poner el ejemplo más extremo, que es el único que yo conozco, de una Constitución que pudiera ser modificada como cualquier ley, incluso hasta derogada en todas sus instituciones políticas, y lleva ya 4 siglos, casi 5 siglos, sin que aquello haya ocurrido, la Constitución británica, que además de ser una Constitución no codificada, es una Constitución que está vigente hasta el día de hoy, no obstante que podría ser derogada completamente por una decisión del Parlamento. Entonces, ¿por qué los ingleses pueden darse ese lujo? Bueno, porque tienen probablemente el más sólido acuerdo en lo fundamental conocido, y es el que ha permitido que a lo largo de 5 siglos tengan un sistema constitucional admirado y una democracia estable y que no hayan conocido dictaduras, violaciones graves de los derechos humanos internamente hablando, en fin. Ahora, el panorama, la regla general es que el panorama no es así, ¿no? La regla general es que el panorama es el de sistemas constitucionales en donde las constituciones están protegidas, ¿no? No son tratadas como si fuera una ley común y corriente. Ahora, ¿qué tanto lo puedes proteger? Es discutible también, ¿no? Pareciera ser de que una constitución que es muy difícil de modificar puede tener ella misma una carga genética que haga que la vía de solución sea la peor, su sustitución. Esa es una posibilidad, ¿no? Pero también, ojo, hay sistemas constitucionales que han optado, por ejemplo, porque determinadas cláusulas no puedan ser modificadas nunca. Alemania. Los alemanes, por ejemplo, dejaron fuera de la discusión constitucional la posibilidad de modificar la dignidad humana y el sistema federal. Eso no puede estar sujeto a discusión, y los derechos fundamentales. Eso no pueden estar sujetos a modificación. Ahí ellos tienen una cláusula pétrea respecto de esa. Ahora, los sistemas constitucionales por regla general son todos de constituciones rígidas y tienen mecanismos destinados a que ese proceso sea un proceso agravado y no el propio de cualquier ley. En el caso de nuestro sistema constitucional, ¿es una constitución rígida? Por supuesto, como ustedes lo saben. Ahora, ojo, el contar con una constitución rígida no significa que contemos con una constitución estable. Piensen tan solo de que este año, en lo que llevamos de año, esta constitución ha sido modificada ya, me parece que 4 oportunidades, y podría ser modificada en una quinta si tuviera que modificar algunas cuestiones relacionadas con el plebiscito, por ejemplo. Y que a lo largo de su historia esta constitución ya presenta alrededor de 50 reformas que han afectado, creo que a más de 70 artículos de la constitución. Entonces, ojo, no por mucho tener una constitución rígida vamos a tener necesariamente una constitución estable, porque en último término, la sanidad de la vida constitucional no depende de la rigidez, depende del acuerdo en lo fundamental y de lo sólido que sea. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una cuarta pregunta de Felipe Rivera, de la tercera región de Atacama. Felipe, se te habilita el micrófono para que puedas hacer la pregunta. ¿Se escucha? Hola, Felipe. Sí. Hola, profesor. Yo tengo una pregunta respecto a temas como la paridad de género o las cuotas de representación indígenas que fueron establecidas para los órganos constituyentes en el acuerdo por la nueva constitución.
¿Estos pueden ser catalogados bajo estos experimentos a los que usted se refería en su exposición? Muy bien. A ver, el tema de la lucha por la igualdad es un tema importante dentro de la historia del derecho constitucional. El derecho constitucional no podría entenderse sin igualdad, de hecho, ¿no? Porque forma parte de uno de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Ahora bien, la idea de igualdad a la que apunta el derecho constitucional no es cualquiera, es fundamentalmente esa igualdad que implica la común dignidad de cada uno de nosotros, que nos hace precisamente exigir que seamos tratados de manera similar. Esta igualdad es una igualdad en la partida. La igualdad por la que boga el derecho constitucional, para la cual nació el derecho constitucional, es la igualdad en la partida, igualdad de condiciones. Desde ese punto de vista, en estricto rigor, creo yo que medidas como esta no son totalmente contrarias al derecho constitucional, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque desde luego cuando uno asume esta idea de dar una mayor preponderancia a sectores que han sido tradicionalmente discriminados, por ejemplo, tiene que tener también en consideración de que eso se puede volver en contra de uno mismo. En la medida que se produce una fragmentación dentro de la comunidad, que es lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo en general, la fragmentación del sentido de comunidad lleva a la atomización, a la atomización de la comunidad política, y lleva a que se superponga al interés común la idea de las luchas de individuales y de los colectivos que representan estas luchas individuales. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Yo creo que no es incompatible per se la idea de velar porque efectivamente la igualdad en la partida, que es propio del principio de igualdad, se asuma por un sistema constitucional, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque de lo contrario nos podemos encaminar hacia una pendiente de la cual después va a ser muy difícil salir, ¿no? Porque las reivindicaciones de un grupo, que históricamente son sensatas, las de raza, las de sexo, por ejemplo, pueden ir sumándose otras, respecto de las cuales va a ser muy difícil después salir, ¿no? Y podemos terminar con un sistema constitucional cooptado precisamente por minorías. Muy bien, muchas gracias, profesor. No hay más preguntas, así que, bueno, estamos muy agradecidos de usted, de su exposición muy clara. También agradecer a los asistentes a esta segunda charla del ciclo. Recordar que tenemos en la próxima sesión la charla sobre derechos fundamentales y derechos humanos en la Constitución con el profesor Fernando Simón Yarza de la Universidad de Navarra, a esta misma hora, el próximo viernes, así que quedan todos cordialmente invitados. Profesor, lo despedimos, muchas gracias, que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han soportado en esta mañana de viernes. Espero haberle ayudado un poco a clarificar y no a oscurecer más un debate que desde luego es un debate muy interesante. Así es. Muchas gracias y que tengan muy buen día.